Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Luisa Picarreta, Divina voluntad, Luisa Picarreta, divina voluntad, Luisa Picarreta, divina voluntad, divina voluntad, divina voluntad, en ti quiero orar, divina voluntad, en ti quiero obrar, divina voluntad, en ti quiero amar, divina voluntad, divina voluntad, en ti quiero vivir, divina voluntad, en ti quiero morir, divina voluntad, en ti quiero ser. El tesoro escondido. Introducción al don de la divina voluntad. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas, y que al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. El centro del mensaje de Jesús en su venida era el reino de Dios. Para eso Jesús hablaba en parábolas, no para entretener a los presentes, sino para exponer un mensaje, explicarlo, aclararlo, pero sobre todo para enseñar una verdad espiritual. Del reino de los cielos encontramos parábolas muy conocidas como el sembrador, la semilla de mostaza, o esta que hemos leído de la perla preciosa y la del tesoro escondido. Y es precisamente esta parábola del tesoro escondido la que un sacerdote rogacionista vivió ya hace muchos años. En el año 1910, este sacerdote, llamado Aníbal, llega a la ciudad de Corato, una ciudad ubicada en la provincia de Bari, al sur de Italia, y el padre Aníbal llega a esta ciudad con una idea muy precisa: la apertura de la Casa de las Religiosas, hijas del Divino Celo, que se va a abrir en abril de ese año. En aquel entonces en Corato estaba sucediendo algo extraordinario, y seguramente que el padre Aníbal se enteraría de inmediato de que en aquella ciudad se estaban dando unas revelaciones sorprendentes de nuestro Señor Jesús a una mujer que llevaba en cama casi 23 años. Le llamaban Luisa la Santa. Lo que el padre Aníbal desconocía en ese momento es que su encuentro con Luisa, la Santa, como era conocida por los vecinos de allí, le cambiaría por completo y de manera trascendental, incluyendo su vida espiritual. Entre ellos, entre Luisa y el padre Aníbal, se desarrolló una profunda relación, y prueba de esto son las más de 90 cartas que se intercambiaron. ¿Qué encontró el padre Aníbal allí, que le hizo prácticamente ocuparse nada más que de eso? Como lo dice él mismo en una de sus cartas a Luisa, le dice lo siguiente: sepa que yo ya no me ocupo casi de ninguna otra cosa de mis institutos, desde que me he dedicado a la grande obra de la divina voluntad. Hablo de ella con personas espirituales, me entretengo con este argumento con quien mejor puedo, hago toda la propaganda que puedo, incluso en mis institutos. La parábola del tesoro escondido fue exactamente lo que le ocurrió al padre Aníbal. Aquel hombre que se encuentra con ese tesoro, lo esconde, va a vender todo lo que tiene para comprar ese campo. Así le pasó al padre Aníbal, capaz de dejar prácticamente de lado el apostolado que había llevado por tanto tiempo para dedicar todo su tiempo a esta gran obra de la divina voluntad. Sepa que ya no me ocupo casi de ninguna otra cosa, le escribió a Luisa. Esta mujer llamada Luisa Picarreta llevaba ya un tiempo en la cama sin que se le diagnosticara ninguna enfermedad. Ella estaba escribiendo unos cuadernos desde hace 11 años por obediencia de su confesor. Aquellos cuadernos que estaba escribiendo se llaman Libro de Cielo. Ella le da a conocer el contenido de estos cuadernos al padre Aníbal y él quiere entender hasta el fondo de qué se trata todo esto, de qué va todos estos escritos. Como sacerdote desde hace varios años, el padre Aníbal
tiene una profunda entrega a su vocación rogacionista, está dedicado a difundir la oración por las vocaciones, conoce bien el misterio de la voluntad de Dios y de su cumplimiento, algo que él vive en el abandono, en su intensa oración también, pero el religioso percibe aquí en los cuadernos que le entrega Luisa algo nuevo que le atrae, hasta el punto que siente el deber de dar difusión, sobre todo a cuando los cristianos en el Padre Nuestro decimos hágase tu voluntad, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. En una de las muchas cartas que el padre Aníbal le escribe a Luisa, le cuenta de cómo esta espiritualidad divina le ha cambiado totalmente, de manera que aquello se convirtió en su única razón de existir. Aquellos cuadernos contenían, o contienen, mejor dicho, una enseñanza sublime, una enseñanza gloriosa, una pedagogía divina sobre el reino de los cielos. Enseñanza que el mismo Jesús comenzó a darle a Luisa cómo vivir en la voluntad de Dios, pasar de hacer su voluntad a vivirla. Entre las muchas visitas que el padre Aníbal le hace a Luisa, él se aparta a una pequeña habitación contigua y de rodillas, con lágrimas, lee lo que Luisa ha escrito, lo que ha escrito en los libros del cielo. Y entre tantas maravillas que contienen estos cuadernos, se encuentran las formas en cómo se manifiesta la voluntad de Dios. Jesús le habla a Luisa de que su voluntad se manifiesta de varios modos. La primera manifestación de su voluntad es la voluntad ordenada. Esta voluntad ordenada nosotros la encontramos expresada en los mandamientos, en el cumplimiento de la ley. ¿Qué quiere Dios? Que se cumplan sus mandamientos. La segunda forma como se manifiesta su voluntad es el modo querido, la voluntad querida, designios que tiene Dios para cada uno de nosotros, una llamada que nos hace a cada uno de nosotros y que esta llamada se traduce en vocación, sea a la vida religiosa, al sacerdocio, al matrimonio, a pertenecer a algún grupo dentro de la iglesia, a ser catequistas. Y dice Jesús que nada le falta a la criatura para que cumpla esto que Él le está pidiendo. La tercera forma en cómo se manifiesta su voluntad es el modo permisivo. Y ocurre cuando las criaturas con su libre albedrío hacen lo que quieren y pues en su vida ocurren situaciones de confusión, de tribulación que muchas veces ellas mismas no entienden, y esto es debido a esta voluntad permisiva de Dios. Y esto también pasa en la sociedad cuando vemos acontecimientos o situaciones que no entendemos. Es la voluntad permisiva de Dios. Pero hay otro modo en que actúa la voluntad de Dios, y es la voluntad obrante. La voluntad obrante de Dios en la criatura, donde Dios quiere venir a mirar, a hablar, a respirar a través de su criatura, a hacer junto con ella cualquier acto, sea natural o sea espiritual. Y esto es el don de la divina voluntad, la llamada al orden, al puesto y a la finalidad para la cual nosotros fuimos creados. Y todo esto fue lo que enamoró al padre Aníbal, que fue nombrado censor eclesiástico de los libros y fue nombrado también confesor extraordinario. Él le otorgó el Nilostat a los libros de Luisa y también tienen el imprimatur del obispo. San Aníbal María de Francia, apodado por el mismo Jesús, mi primer apóstol de la divina voluntad. Qué bonito, ¿verdad? Que el mismo Jesús lo llame así, mi primer apóstol de la divina voluntad. San Aníbal fue el último santo canonizado por Juan Pablo II y su estatua fue la última también que se colocó en la Plaza de los Protomártires. La colocó el Papa emérito Benedicto XVI. Aquel tesoro escondido que encontró San Aníbal ese año en Corato fue el don de la divina voluntad. Y él falleció 17 años después, pero gracias a su empeño, a su dedicación por dar a conocer esta sorprendente revelación de Jesús, hoy nosotros podemos llamarle, igual como le llamó Jesús, el primer apóstol de la divina voluntad. Después de su muerte, las revelaciones de Jesús a Luisa continuaron hasta el año 1938. Y Luisa escribió 36 cuadernos llamados Libro de Cielo,
escribió un libro llamado La Reina del Cielo, donde la misma Virgen le va narrando con ejemplos de su vida de cómo se vive en la voluntad de Dios. Escribió otro libro llamado Las Horas de la Pasión, donde Jesús le muestra sus últimas 24 horas vividas desde su interior y le enseña su pasión interna. Los libros tienen el Ilostat, el imprimatur otorgado por la Iglesia, y estos libros son toda una enseñanza divina sobre este gran regalo de Dios, el don de su divina voluntad, el don divino que nos permitirá regresar al origen, al orden y a la finalidad para la cual fuimos creados. Este tesoro escondido, dicho por Jesús sobre el reino de los cielos, es la transformación en Cristo, a la cual quiere llevarnos a todos, a esa perfecta unidad entre nuestra voluntad humana y la voluntad de Dios. Solo posible esta unidad perfecta si sale de Dios, no puede salir de nosotros. Y esta unidad perfecta a la que somos llamados es para ser transformados en Cristo, a través del don de la divina voluntad. Jesús, siendo la imagen del Padre y siendo modelo y cabeza de todo hombre, quiere reproducir en cada uno de nosotros, que somos sus miembros, lo que se realizó de modo perfectísimo en su humanidad. Quiere que se dé en nosotros lo que se realizó en su humanidad de manera perfecta, y es la perfecta comunión de su voluntad humana con la divina. En la humanidad de Jesús reinó la voluntad divina como en el cielo, en la tierra. Así quiere que ocurra en nosotros esta progresiva transformación en Jesús, y en comunión perfecta con su voluntad nos va haciendo crecer en la participación divina. Para que vayamos entendiendo qué es el don de la divina voluntad, tenemos que decir que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, y su oficio y finalidad en la creación era la de crecer en la participación en esta vida divina, es decir, en el conocimiento y amor a Dios. Y para que esto se diera, debía permitir que reinara plenamente la voluntad divina en su persona y en sus relaciones con los demás miembros de la familia humana y también con toda la creación. Esa imagen y semejanza dada por Dios era para eso, para que creciéramos en vida divina, en el conocimiento y en el amor a Dios, y para que reinara de manera completa en nosotros esta voluntad divina. Conocemos lo ocurrido ya con nuestros primeros padres, su pecado, su ruptura con la voluntad de Dios, y se perdió todo aquello. Esa comunión perfectísima de la voluntad humana con la divina se perdió. Pero también es importante decir que Dios tomó la decisión de volver a restituir a la criatura a este orden primero, de la creación, mediante la obra de la redención y mediante la obra de la santificación que el Verbo encarnado realizó con su venida a la tierra. A través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, el Señor insiste en su voluntad de querer llevar a pleno cumplimiento su plan, y nos dice en uno de los cuadernos de Luisa, el 21 de mayo de 1900, dice: «Quiero hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío». Es decir, todo este tesoro de transformación en Cristo, de comunión con su voluntad divina y de vida divina que la Trinidad ha establecido compartir desde la eternidad para cada uno de nosotros, se encuentra contenido en la humanidad de Jesús. En los libros nos explica que la creación y la redención fueron etapas necesarias para poder llegar al don de la divina voluntad, pero que este don no es algo nuevo, sino que siempre ha existido, y que lo nuevo, la novedad de todo esto, es la manera de entrar y de vivir en el reino de Dios desde ya, desde ahora. Jesús elige a esta pequeña alma, a Luisa Picarreta, para que escriba todas estas enseñanzas divinas. La elige a ella porque quería enseñarnos a nosotros que cualquier persona puede recibir este don de su vida divina. Y nos dice en los libros que él pasó mucho tiempo buscando una criatura que estuviera lista para entregar su voluntad. Y encontró a Luisa Picarreta, donde él mismo la irá enseñando, la irá formando para que esa vida divina sea plena en ella. A partir de Luisa, todos ya podemos acceder a este don,
donde no se necesita nada más que el deseo de querer hacerlo. Y Él va a hacer el resto. Pero Jesús nos pide una condición, Jesús nos pide algo, y es que no puedes entrar con tu voluntad propia no puedes entrar al don de la divina voluntad. Por eso diariamente tienes que darle tu voluntad y decir sí a este regalo de los regalos. Y Dios comienza ya no solo a vivir en ti, sino a actuar en ti. A partir de que yo le doy mi sí a Dios, le doy el sí de que quiero conocer este don de la divina voluntad, que yo quiero ser transformada en Cristo, que yo quiero que esa vida divina venga a ser plena en mí, yo recibo felicidad del cielo, liberación de mis pasiones desde la raíz, a sanar mis heridas, a vivir en paz. De hecho, una de las señales para saber si estamos en la divina voluntad es que tenemos paz. Y estas enseñanzas de la doctrina de la divina voluntad será para nosotros como si fuera una comida diaria, un alimento diario. Encenderá en nosotros esa llama de querer y de querer y de querer saber más y cada vez más. La novedad que Jesús nos está anunciando ahora a la generación de este tiempo va más allá de lo que podamos nosotros imaginar. Estas enseñanzas alegrarán tu vida, tu alma. Dios te ha preparado tu corazón para acoger este don, incluso antes de que llegaras a este mundo, porque Él en su omnividencia ya vio quienes vivirían en este don de la divina voluntad. Y toda la creación, todo el cielo, esperaba por ti, para que dieras tu sí a la voluntad de Dios obrante en ti. Que no sepas ahora mismo cómo, que no sepas de qué va esto, es normal, y es normal hasta que sientas hasta miedo, ¿verdad? Pero todo lo va haciendo Jesús en ti. Todos estos escritos de Luisa son 36 cuadernos donde Jesús comienza a hablar de su reino, del reino de los cielos. Comienza con cosas pequeñas hasta llegar a conceptos altísimos sobre la divina voluntad y el deseo que tiene de que nosotros regresemos a la unión original, a esa unión con Dios, a esa unión que Él tenía con ese primer hombre que Él creó. En resumen, ¿de qué trata todo esto de la divina voluntad? De que regresemos a la unión original tal y como Él nos creó antes del pecado original. Este es el deseo de Dios, manifestado en toda la obra del cielo, esa unión que Dios quiere volver a tener, esa unión interior y que Jesús muchas veces dijo en el Evangelio, no busquéis ni aquí ni allá, porque el reino de Dios está dentro de ti. El día en que la voluntad de Dios reine en cada uno de nosotros, será el paraíso en la tierra, se instaurará el reino de Dios sobre la tierra. El día que se instaure de verdad en cada corazón, y ese día llegará, será el paraíso de Dios aquí. En la última cena Jesús dice, Padre, que todos sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Con estas palabras Jesús rogaba al Padre que tú regresaras a aquella unión primera, es decir, que llegáramos a ser una sola cosa con Él. Pero esta unidad de la que habla Jesús, esta unión entre Él y el Padre, que son uno de naturaleza divina, y que nos invita y que nos está diciendo que es la que quiere entre nosotros. ¿A qué se refiere? A que debemos llegar a ser uno en el deseo, uno en el obrar, uno en la voluntad, uno en la vida, uno en todo. Esta es la unión que desea y que ahora podemos tener nuevamente con Él, con Dios, como era para la humanidad antes del pecado original. Esa unidad con Él, esa unidad perfecta. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a lograr esta unidad? En los escritos está todo para saber cómo llegar a esta unidad perfecta. Y la palabra clave es el don de la divina voluntad. ¿Por qué el don se llama así? ¿Por qué se llama don de la divina voluntad? Porque se hubiera podido llamar don divino o don del Espíritu Santo, pero ¿por qué don de la divina voluntad? ¿Por qué de la voluntad? Porque la voluntad juega un papel indispensable. Es donde radica nuestra libertad, donde radica nuestro libre albedrío. Y eso es lo que Jesús
quiere que nosotros le entreguemos, que le entreguemos nuestra voluntad, no para perderla, sino para que quede unida en esa perfección con su voluntad divina. Te invitamos a leer esta obra del Libro de Cielo, sin importar el carisma o la espiritualidad que estás llevando a cabo dentro de la Iglesia, porque la doctrina espiritual de la divina voluntad no es un carisma, no es una devoción, no es un movimiento dentro de la Iglesia, es para todos, para todos. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Fiat. Luisa Picorreta, Divina voluntad. Luisa Picorreta, Divina voluntad. Luisa Picorreta, Divina voluntad. Divina voluntad. Divina voluntad. en ti quiero orar, Divina voluntad. en ti quiero obrar, Divina voluntad. en ti quiero amar, Divina voluntad. Divina voluntad. en ti quiero vivir, Divina voluntad. en ti quiero morir, Divina voluntad. en ti quiero sufrir, Divina voluntad. Luisa Picorreta, Divina voluntad. Luisa Picorreta, Divina voluntad. Luisa Picorreta, Divina voluntad. Divina voluntad. Jesús, yo te amo a ti. En divina voluntad. María, te amo a ti. En divina voluntad. Luisa, te amo a ti. En divina voluntad. Divina voluntad. Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. No subestimes el poder de un simple mensaje. Puede ser la semilla que florezca en la vida de alguien. Comparte la buena noticia y sé un faro de fe para los demás. Dando a conocer el mensaje del reino de la divina voluntad,